subvenciones, mientras el pueblo hacía fila a ver dónde encontraba un espacio para meterse. Y esa misma sociedad contractual, esa misma sociedad liberal del capitalismo impedía que Cuba pudiera comprar los ventiladores. De los cubanos que murieron, la mayoría se murió sin poder acceder a un ventilador. Un ventilador que el Estado lo hubiera puesto gratuitamente ahí, pero el imperialismo no permitió que lo compráramos. Voy a ir avanzando para que veamos las diferencias entre los dos estados. Entonces, el otro modelo de Estado es el que defiende Hegel, el padre del idealismo, aquel con el que Marx contrapuntea el problema de la dialéctica. Porque Hegel ve al Estado como una expresión ética de la razón suprema. ¿Sí? Para Hegel, la idea absoluta, él no le llama Dios, le llama idea absoluta, esa tenía una ética suprema de la razón y una ética suprema de la libertad humana por encima de la sociedad civil. Entonces, él defendía esa idea de que el Estado es una realidad de la idea ética abstracta, ¿no? Un momento superior del espíritu. Marx después retoma todo esto, lo vira al revés y dice, no, es que la base material es lo que está determinando todo esto. No nos podemos ir allá arriba y dejar al hombre aquí abajo solito con hambre, con frío, viendo a ver cómo sobrevive a la barbarie del capitalismo. Espérenme que estoy tratando de seguir mi idea y entrar a los que están enlazados. Entonces, Hegel, que es un idealista que parte de la idea absoluta para tratar de explicar la sociedad, se distancia de la realidad material, de la realidad económica, de la realidad política y trata de explicar el Estado, entre otras cosas, desde esa idea absoluta, desde esa ética suprema, superior, ¿no? Y él nos dice con énfasis que el Estado es la realidad de la idea ética, ¿sí? Es el espíritu de esa ética, el espíritu ético en cuanto a voluntad manifiesta, ¿no? Y bueno, nosotros no coincidimos con él, aunque fue un paso importante en el desarrollo de la filosofía para llegar al camarada Carlos Marx, que es el que quiero explicar. Ahora me voy a mover entre Marx y Lenin. Les voy a recomendar para la clase próxima leer el texto, es un texto corto, de pocas cuartillas, está en la red, igual Tapen nos ayuda a encontrarlo. El Estado y la Revolución de Lenin. Eso es una conferencia magistral de Lenin que le dio a los jóvenes, se publica en Pravda. Es un discurso, pero precioso de Lenin, donde él deja muy claro que ninguna de estas concepciones del Estado tiene nada que ver con la realidad misma. El marxismo parte de una idea importante y fundamental. El Estado emerge de las relaciones de producción. Emerge de un momento histórico concreto y de las relaciones de producción. Entonces, la función del Estado no es lograr la paz ni el equilibrio. La función del Estado no es lograr que no nos matemos unos a otros. La función del Estado, el Estado no es neutral y por tanto su función es violenta. El Estado es el instrumento de la violencia. Todos los estados, incluyendo el socialista, el Estado es el instrumento con el cual la clase en el poder se impone a las demás clases. No negocia. No hay posibilidad de negociar. El enfrentamiento entre los dos polos que en México estamos viendo, lo que llaman ustedes el PRIAN y el otro polo, eso no va a tener un punto de contacto y de equilibrio, porque es un conflicto de clases que no se puede superar sino superando la sociedad de clases. Y por eso ahora que se roban al camarada Maduro, hay una parte de Venezuela que se levanta a aplaudir al invasor, al imperialismo yanqui, porque esa parte que se levanta es una parte que detenta el control de medios de producción con enormes riquezas y tiene una postura históricamente, lo voy a decir así, compañero, históricamente correcta. ¿Por qué históricamente correcta? Porque el Estado
venezolano que está transformándose para convertirte en un Estado del pueblo, está quitándole libertades, está limitando sus privilegios. Y si quieren, escriban ahí en el capitalismo, libertad es privilegio. La libertad de ¿cómo se llama? El que no quiere pagar impuestos. Años lleva el Estado mexicano para que ese hombre pague el impuesto. Y él no quiere. Y hay toda una estructura construida históricamente que lo ampara. ¿Por qué? Porque el Estado fue construido desde el capitalismo, para proteger los intereses y los privilegios de los grandes capitalistas. Y entonces aparecen los conflictos en todos los niveles de la estructura del Estado. En el primer nivel es el nivel político, cuando el pueblo sale y dice, ya va, y él por lo tanto. Pero entonces está por ahí también las leyes, la economía. Y aprovecho un paréntesis para decirle, el caso Epstein no es el caso de un pederasta. El caso Epstein es un ejemplo de la sociedad capitalista, del nivel de corrupción. En Estados Unidos hay cientos de Epstein, nosotros agarramos uno. Pero ese hombre está protegido por una relación económica, por una relación jurídica, por un estado de relación política. Ahora lo descubrimos y van a querer hacer con él una bandera para que vean que nosotros sí somos buenos. Pero el Estado capitalista es misógino. Autoriza todo esto. Y van a tratar de lavarse el rostro con él. Igual se llevan a Trump entre las patas, cosa que nos alegraría, ¿no? Por la maldad que lleva, pero no confundamos las cosas. Una cosa es el conflicto que pueda haber entre Trump y otros representantes de la gran oligarquía norteamericana, y otra cosa es el Estado como totalidad. El Estado capitalista está construido para imponerse a la sociedad y proteger eso que llamaba Carlitos Marx la propiedad privada. Pues, ¿cuáles son las ideas fundamentales de Marx con respecto al Estado? Primero, el Estado no es neutral. Esa es una idea básica de Carlitos Marx. Y como no es neutral, el Estado no puede representar, ni aunque quiera, el Estado no puede representar los intereses generales. Por eso cuando Andrés Manuel dice, por el bien de todos, primero los pobres, le da un golpe en el centro del corazón al capitalismo mexicano. Porque está poniendo los intereses de los pobres primero que los intereses de los ricos. O sea, cambió la fórmula, porque el Estado, para un marxista, el Estado ni es neutral ni puede defender los intereses de todos. Cuando el Estado defiende los intereses de uno, afecta los intereses de otro. Si defiende a los pobres, afecta a los ricos. Si defiende a los ricos, afecta a los pobres. No hay cómo quedar bien con Jesús y con Barrabás. No hay modo. Aunque nos quieran convencer. El segundo elemento fundamental de Marx es que el Estado surge como un producto de la sociedad en un momento del desarrollo de las contradicciones de clase. Y hay una frase de Marx que me encanta, que él dice que el Estado es el comité ejecutivo de la burguesía. El Estado es el instrumento para que se organicen los negocios del capitalismo. Pero llega AMLO con otra postura ética y dice, el que quiera hacer negocio, que se dedique a los negocios. El que quiera hacer política, que se dedique a la política. Y ahí le da un golpe enorme. ¿Por qué? Porque la función del Estado capitalista es organizar el negocio del capitalismo. Por eso Trump acaba de invadir a Venezuela. No por un problema político. No nos metamos en la discusión de la democracia y de Maduro y de las drogas. Lo que está detrás de la decisión de Trump es un problema económico. Carlitos Marx vuelve a tener razón. Son las relaciones económicas lo que está determinando toda esa ebullición política, ideológica. Y entonces nosotros nos volvemos locos y tienes un montón de pobres muertos de hambre cubanos y defendiendo la libertad del capitalismo y que en Estados Unidos sí hay libertad y en Cuba no. Entonces, lo que falta es contenido en la discusión, porque en el Estado capitalista no existe la libertad. Existen los intereses económicos que se imponen a la gran mayoría. Ni siquiera el capitalista es libre. El dinero no le da libertad, porque él está sujeto a los intereses económicos de él. Él no puede ir contra eso. Y entonces tenemos el caso de Salvador Allende, que estuvo 3 años tratando de girar el timón de aquel carro a la derecha, a la izquierda, y la sociedad. No cambió el ejército,
No hizo transformaciones profundas y al final el mismo ejército, la misma burguesía, lo matan porque él estaba arribita en la superestructura, en la política, tratando de hacer algo, pero toda la economía del país estaba en manos de un Estado capitalista que no lo tocaron. Y al final sucumbe, pues no puede avanzar por esa dirección. Entonces, ¿qué es el Estado para nosotros? Es un instrumento de clase. El Estado existe para organizar al capitalismo. Y como el capitalismo es un sistema de explotación, ustedes pueden escribir en el capitalismo, el Estado existe para garantizar, para mantener el sistema de explotación. El Estado existe para garantizar la opresión de la clase obrera. Y hay una cita de Marx que dice, el poder del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Entonces cuando me dicen, ay, es que AMLO no ha acabado con el capitalismo. Primero, AMLO no puede hacer eso, porque no es mago. En 6 años no puede hacer eso. Pero él le dio unos golpes formidables a las estructuras fundamentales del capitalismo, dejó toda esta transformación jurídica para que Claudia la ejecutara, ahora estamos haciendo cambios políticos y después le van a ir arriba a la estructura de elección de los representantes y van a ir haciendo cambios y cambios y cambios y cambios para ir moviéndonos. Fíjense que aquí tenemos que estar claros porque Lenin luchaba contra los reformistas. Lenin decía, con el reformismo no avanzamos, necesitamos una revolución. Pero fíjense, Venezuela tomó el camino de la reforma, México tomó el camino de la reforma. ¿Sí? Cuba, Nicaragua tomaron el camino de la revolución. Nicaragua la derrotaron y después tuvo que meterse en el camino de la reforma. Cuba no hizo ninguna reforma ni madre. No, Fidel y el pueblo se levantaron, derrotaron en el 59, se fueron para el carajo y establecimos la ley que nos dio la gana. Y se acabó. Ahí no hubo que negociar. Ahí no, cuando construimos el Estado, lo construimos ya como un Estado al servicio del pueblo. Pero México no puede hacer eso. Ahora, la pregunta es, ¿tenía o no razón Lenin? Lenin tenía razón, porque Lenin decía, para cambiar el Estado es un acto violento. Bueno, 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 bueno. ¿Qué estamos viendo en Venezuela? Violencia, el golpe de Estado de Chávez, violencia en la calle, matando gente. Cuando estaba Chávez, ahora con Maduro, violencia y se lanzan a las calles, las guarimbas y se llevan a Maduro. Entonces son actos de violencia porque el capitalismo no cede, el capitalismo no va a ceder, él va a tratar, ¿no? Entonces, y en México igual, México está lleno de violencia y toda la transformación social de este país, de la cuarta T, no solo tuvo violencia, va a tener más. Eso lo voy a dejar para otra exposición, cuando hablemos del nuevo embajador de Estados Unidos en México, que no es un embajador ni un carajo, es un boina verde. Los gringos nos mandaron para acá un boina verde, entrenado en guerras híbridas, que estuvo balcanizando a Yugoslavia, una experiencia enorme. La pregunta es, ¿para qué carajo hicieron ese búnker ahí? Porque hicieron una embajada que ahora es un búnker y pusieron ahí un boina verde. Pero eso lo vamos a ver en otro tema. Ahora quiero avanzar en lo del Estado. La concepción revolucionaria del Estado, marxista del Estado. Entonces, evidentemente, para el marxismo, el Estado es el producto del carácter irreconciliable de la lucha de clases. Por tanto, el Estado nunca va a ser neutral. Para el marxismo, el Estado surge en el momento, en el sitio y en el grado en que las contradicciones de clases ya no pueden objetivamente reconciliarse y aparece el Estado no para buscar ese entendimiento, no, para imponerse. Y ustedes pueden hacer una lista de ejemplos ahí, Aguas Blancas, Tlatelolco, Nochistlán, un montón, donde el Estado, Oaxaca 2006, donde no pudo haber diálogo porque el conflicto es irreconciliable y el Estado, cuando el Estado no puede hablar, no puede susurrar, el Estado se impone. Hace 30 años, hace 40 años, Estados Unidos tendría el petróleo de Venezuela sin susurrando nada más en el oído de sus embajadores. Estados Unidos ponía a América Latina a su servicio. Sacaron a Cuba de la OEA susurrando a los embajadores. El único país que no votó a favor de expulsar a Cuba de la OEA es México, que es el único país que en la historia de este continente nunca ha votado en contra de Cuba en nada. En nada. Fíjense, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PON, con ningún gobierno, México nunca estuvo en contra de Cuba.
para que tengan una idea de la traición a la historia de la relación entre nuestras dos naciones. Ahora, cuando la derecha dice, ¿y por qué le dan petróleo a Cuba? ¿Y por qué le dan petróleo a Cuba? Bueno, hay una historia de estas dos naciones que tú no puedes, ¿no? Una historia además hermosa, hermosa, de combatientes de ambas partes, cubanos peleando con Juárez y mexicanos peleando en la revolución. Cubanos peleando en las guerras de emancipación mexicana y el cuate dándole a Fidel Castro el Granma. Y se apareció con una mochila y un fusil que iba para Cuba. Y Fidel dijo, no, tú no vas para Cuba, tú te quedas. Necesitamos que alguien aquí nos garantice la retaguardia. Hasta triste se puso el hombre porque él se iba para Cuba a tirar el tiro para allá. Y el Fidel dijo, no te tienes que quedar. No te voy para Cuba. No sé si ustedes saben, cuando falleció el comandante, que hicieron una, un acto muy pequeño, muy familiar allí. Y uno de los pocos invitados extranjeros que estuvo ahí fue el cuate. Cuando se puso a Fidel en la piedra esa en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Entonces, el Estado para nosotros es un instrumento del poder. Así. Para nosotros el Estado es un instrumento del poder. Y por eso Lenin nos habla claramente, porque Lenin no anda con tapujo, de la dictadura del proletariado. ¿Por qué dictadura? Suena feo. Bueno, porque cuando el proletariado toma el Estado, oprime a la clase burguesa. Sí. Limita a la clase burguesa. Y por eso China es un Estado comunista donde los privados tienen que obedecer las orientaciones del Estado. No pueden hacer negocio como ellos quieran. China establece las líneas fundamentales. Incluso el gobierno comunista chino le dice a las empresas, no vas a vender este producto, no vas a vender este chip, no vas a comprar este chip, y listo, se acabó. Ahí no se puede discutir. Eso es así. Entonces, ¿Cuba es una dictadura? Compañeros, sí. ¿Y Estados Unidos es una dictadura? Pues también lo estamos viendo ahora. Pero Cuba es una dictadura de la clase obrera. Cuba es una dictadura del proletariado. El capitalismo es una dictadura de la burguesía. Profe, ¿por qué le pone dictadura a los dos? Bueno, compañero, porque el Estado es un instrumento de poder para dominar. La clase que está en el poder domina a las demás clases. Lo que pasa es que ellos no le llaman dictadura porque ellos se presentan como la democracia. Y nosotros no le llamamos dictadura porque en el mundo de la batalla ideológica, nosotros con tanto tonto hablando de cualquier cosa por ahí, imagínense usted lo que se armaría. Pero sí, el Estado es un instrumento de poder y las herramientas del Estado, el ejército, la policía, las cárceles. Hay un texto de Foucault, Vigilar y Castigar, que lo expresa bien. Están ahí precisamente para ejercer un poder sobre los que se rebelen, sobre los que se levanten contra el Estado, contra la organización del Estado capitalista. No por gusto, llegando a AMLO, lo primero que hace es liberar un conjunto de presos políticos, maestros, etcétera, que estaban en las cárceles purgando su rebeldía. Y después le preguntó al pueblo si queríamos que juzgáramos a los presidentes y la gente dijo que no. Yo no voté, pero yo hubiera dicho que sí. Leninista como soy, yo hubiera dicho sí, que lo juzguen y los metan a la cárcel por rateros. Se robaron todavía. Vamos a pasar años en recuperar todo lo que se robaron. Entonces, el Estado no es un instrumento de la neutralidad. El Estado no es un instrumento para defender una concepción contractualista, para defender el equilibrio en la sociedad. Para nosotros los marxistas, en la sociedad capitalista no hay equilibrio, se va de una crisis a otra, de una matanza a otra, de la agresión a los derechos del sujeto se va pasando a otro. Ahora mismo acabamos de ver un grupo de soldados del ICE dispararle al rostro a una mujer, madre de familia, por estar protestando contra la inhumanidad que ellos están cometiendo, y al presidente defendiéndolo. ¿Eso es malo o es bueno? No, eso no es malo ni bueno. Esa es la expresión más cruda de lo que es el Estado en el capitalismo, que es un Estado para reprimir a la mayoría.
Y por otro lado tenemos en Cuba 5 candidatos vacunales construidos en condiciones de bloqueo que se le aplicaron a toda la población de forma gratuita. Esa es la concepción del Estado en el socialismo. Es un Estado que tiene una función violenta, pero es un Estado cuya violencia es la violencia contra la clase opresora para defender los derechos del pueblo, que siempre fue el pueblo oprimido. Por eso vas a ver entonces que hay diferencias fundamentales que nos dicen cuál es la clase que está siendo defendida por el Estado, representada por el Estado. Y lo último que quiero tocar del Estado es su extinción. No hablamos de eso. No. La gente no. Marx prevé la extinción del Estado. El Estado es un instrumento del poder que tendrá una existencia temporal. El Estado está condenado a desaparecer con las sociedades, cuando desaparezcan las sociedades de clase. Cuando lleguemos al comunismo, nadie ha llegado hasta allá. Cuando ya los hombres y las mujeres podamos vivir en un mundo de derechos, no hará falta el Estado. Y eso está escrito como una predicción científica de Carlos Marx, basado en sus estudios. Esto no fue que Marx miró una bola de cristal ni nada de eso. Entonces, ¿cuál es el primer acto que el Estado socialista, el Estado revolucionario, el Estado ejecuta como representante de esa enorme masa de clase trabajadora? La toma de los medios de producción, el control de los medios de producción. Dame la fábrica. Por eso el taita de Cárdenas, el general Cárdenas, cuando toma el petróleo, está ejecutando una de las acciones más trascendentes en la historia de México. Cárdenas se atreve a tomar el petróleo. Cuando aquí mataban a un presidente por intentar hacer una reformita agraria y Cárdenas nacionaliza el petróleo. Bueno, igual Trump no nos los ha dicho, como se lo dijo a Venezuela. Ustedes tienen, desgraciadamente Dios puso el petróleo de Estados Unidos en Venezuela. Y Trump tiene el derecho a exigir que se lo den. Estamos asistiendo a una nueva colonización, pero no porque Trump sea un hijo de su gestora, no, es porque Trump representa la crisis del capitalismo. Trump representa una clase, porque hay mucha gente en las redes que Trump allá y Trump acá. Ningún individuo puede sustituir al Estado, ni puede decidir la política. Detrás de Trump hay grandes poderes económicos disputándose el derecho a entrar a los grandes recursos de América Latina, están perdiendo hegemonía a grandes pasos. Voy a tocar un tema que me parece que es fundamental. Porque hay compañeros que me estaban diciendo, es que me duele que la derrota. ¿Qué derrota? Es que eso fue una derrota. ¿Qué derrota? ¿A qué tú le llamas derrota? ¿A que entraron y se llevaron a Maduro? A ver, esa gente tiene una tecnología militar que nosotros ni soñamos, ni sabemos lo que tienen. Ellos no entraron a pelearse con el pueblo, no se pueden pelear con el pueblo, no se pelearon con el ejército bolivariano. Ellos entraron con su tecnología, asesinaron a todos esos cubanos ahí, y qué hermosa. Los que murieron alrededor de Allende eran cubanos también, no sé si lo saben. Búsquenlo. La Guardia Personal de Salvador Allende no se retiró, eran cubanos, todos murieron ahí. La Guardia Personal de Maduro no se retiró, todos eran cubanos, murieron ahí. Una vez le hicieron una entrevista a un escolta del comandante en jefe Fidel Castro. Yo me acordé ahora cuando supe la noticia. En la televisión cubana, ya le preguntan si un día secuestran al comandante, ¿tú qué harías? Y esa persona dijo, yo nada. Y el entrevistador le dijo, bueno, explícame cómo que nada. Y dice, porque yo estaría muerto. Si un día secuestran a Fidel, yo estaría muerto. No hay una posibilidad de que secuestren al comandante y yo siga con vida. Eso no va a ser así. Ellos están entrenados para eso, están preparados para eso. Entonces, lo que quiero que quede claro es que cuando miramos el Estado lo tenemos que mirar como un instrumento de clase, no como una construcción neutral.
un instrumento de clase que responde, en primer lugar, a intereses económicos, no a políticas ni a ideologías. En primer lugar, a intereses económicos. ¿Dónde hay más libertad? ¿En el capitalismo o en el socialismo? Es una buena pregunta. Bueno, no la podemos pesar como si fuera la masa gravitatoria de Newton. No podemos gramar la libertad. Pero podemos partir de un principio básico. Marx, una idea de Marx. Para Marx, libertad es conciencia de la necesidad. Martí decía, ser culto es el único modo de ser libre. Fíjense qué coincidencia. No creo que Marx haya leído a Martí. Martí decía, ser culto es el único modo de ser libre. Y Marx decía, libertad es conciencia de la necesidad. La libertad está aquí. Hay una libertad material. Puedes estar en una cárcel física. Pero la libertad para el ser humano es el distanciamiento de la condición natural, de la condición reactiva, biológica, de los instintos y el paso hacia los valores, la conciencia de los valores. El hecho de que el camarada Jesús haya dicho, yo soy laico, no voy a confundir. Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Cuando lo están agrediendo, expresa un acto de libertad. Porque él, a partir de la conciencia que tiene, es capaz de darse cuenta que lo están apedreando por su nivel de ignorancia, de subalternidad, de dominación. No porque sean malos, no porque sean buenos. Entonces, para más libertad es conciencia de la necesidad. Entonces, el obrero llega a la libertad cuando tiene conciencia de clase, o sea, cuando ya entiende su explotación y decide libremente, como Mella, como Guitera, irse a la lucha contra el capitalismo y ofrendar la vida en la lucha de clase. Para Marx eso era libertad. La libertad no se da en un estado de inconsciencia, o sea, que yo me vaya a ir a Walmart ahora a comprar un pinito de plástico, a ponerle bombillitos de plástico a mi niño, eso no es libertad, eso es subalternidad, inconsciencia. Primero porque Jesús se moriría de un infarto si ve un pinche pino de eso, celebrando su nacimiento. El origen del pino es el despojo que los romanos hicieron a diversas culturas, fundamentalmente a los vikingos, que eran los que adoraban a Odín, un árbol, y los romanos le roban eso. Y utilizan el pino, por supuesto, porque tiene estas tres puntas del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y entonces se empieza a construir toda esta hegemonía en torno, ¿no? Entonces ya la gente, pues el pino y las luces y las cosas brillantes, ya todo eso es una construcción hegemónica, es toda un simbolismo del consumismo, del capitalismo, que no tiene nada que ver ni con la libertad, ni con la felicidad, ni nada de eso. Estoy explicando esto para que se entienda lo que dijo Marx. Libertad es conciencia de la necesidad. Por tanto, para que un pueblo sea libre, hay que darle cultura, hay que darle libros, hay que darle educación, hay que darle enseñanza. Un pueblo no alcanza la libertad. Tenemos un ejemplo. El primer mandato en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva. Yo tuve la oportunidad de conversar aquí en Oaxaca con Frei Beto, lo invitamos. Y Frei Beto nos decía, mira, en el primer mandato de Lula en Brasil sacamos como 40 millones de brasileños de la pobreza, con todas las medidas que hicimos. Lo que está ocurriendo aquí en México, ¿no? Que ya salió un volumen importante de gente de la pobreza. Pero ¿qué significa salir de la pobreza? No significa salir a un estado de libertad. Significa tener primero una capacidad de compra, ¿no? Porque eso se mide con indicadores económicos. Entonces, Frei Beto me decía, empezaron a ganar más dinerito, les sobraba el dinerito y entonces se fueron a Walmart y se compraron su pantalla de 50 pulgadas, se compraron su motita, no se pusieron a estudiar, no compraron libros. Y después le aplicaron una encuesta a grandes masas y le preguntaban, una pregunta era, ¿a qué crees que se debe la mejoría económica de tu vida? Y dice que la mayoría decía, a Dios. No decían al PT, no decían a Luna, no decían a las medidas revolucionarias, decían a Dios.
Y después le dieron unos bombazos ideológicos ahí con los cristianos y pusieron a Bolsonaro de presidente, un fascista. ¿Cómo un pueblo puede votar por un fascista como Bolsonaro o por un fascista como otro? Porque independientemente de la base económica, la ideología tiene cierta libertad. O sea, la base económica no determina todo. Y entonces tú puedes ser un pueblo, un pobre muerto de hambre, pero que sientas que eres americanista, ¿no? Y compras cachuchas de América, playeras de América. Tú lo que eres el tonto que te gasta dinero en esa barbaridad. Porque América pertenece a alguien que lucra con tu estupidez, ¿no? Entonces el capitalismo, eh, déjame dar esta idea que creo que es importante. El capitalismo no solo es una relación económica, el capitalismo es cultura. Recuerden que dije cultura es todo lo creado por el hombre. El capitalismo crea cultura, crea una cultura. Y el hombre es hijo de la cultura. Por tanto, el producto más genuino del capitalismo es el hombre capitalista, la mujer capitalista. Y el hombre capitalista es el hombre machista, el hombre misógino. Por eso la mujer no tiene que estarle dando madrazo al hombre, lo que tiene que hacer es educar a ese hombre. Porque no vamos a salir del estado primitivo, patriarcal, machista de esta sociedad sin libros, sin cultura, sin debate, sin una nueva organización de la ideología, sin otra construcción simbólica donde la mujer tenga un lugar de dignidad. Porque eso se construye a nivel simbólico también, ¿no? Destruyendo el simbolismo que heredamos, porque el capitalismo construye cultura, significa que construye simbolismo, compañero. El hombre es un ser semiótico, toda la cultura está llena de símbolos. Y cuando usted se casa de blanco en la iglesia, todo eso tiene un simbolismo, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo muy bonito, muy bonito. Bueno, cuando en Cuba nos casábamos, porque con la situación económica que tenemos ahora, me imagino que ya ni nos casamos, nos juntamos y ya, pero cuando en Cuba nos casábamos, había cierto nivel de, bueno, porque Cuba llegó a ser el país de mayor nivel de vida en América, en la década del 80, incluyendo Estados Unidos. La gente se lo olvida. Nos casábamos en lo que se llama el Palacio de los Matrimonios. Y la pareja que se casaba ahí, en mi provincia, yo soy de Holguín, salían directamente en un carro de ahí con la corona. Fíjense qué interesante, con la corona, iban al parque Calixto García y ahí a los pies de Calixto García dejaban la corona. Eso lo hacían todos los matrimonios. Es como que aquí se casaran en el Palacio de los Matrimonios y fueran y dejaran una corona a los pies de Zapata, de Villa, de Moreno, de Juárez, ¿no? Fíjense qué simbolismo, que ya no era el problema del anillo, ya era el problema de ir y dejar la flor allí, dejar la corona, una corona como esas grandes de los muertos. Se preparaba y se iba y se ponía allí a los pies de Calixto García. Entonces, hasta aquí la idea del Estado. El Estado en el capitalismo es una herramienta del poder, de la dominación y de la producción de cultura, de la producción de sentido. Ya sabemos que hubo una línea, hubo una orientación del gobierno norteamericano a las grandes editoriales norteamericanas de no usar el término secuestro cuando se refirieran al camarada obrero presidente Nicolás Maduro. Y cuando usted ve los medios, ellos dicen extracción, ellos dicen muchos términos, pero no utilizan el término secuestro, porque el Estado construye simbolismo, construye ideología, y por eso ellos utilizan constantemente el término libertad, libertad para aquí, libertad para allá, libertad para aquí, libertad para allá, porque tienen la idea esta de la libertad en el capitalismo es el derecho del hombre a hacer lo que el hombre quiere cuando quiere. Eso está excelente. El problema es que en el capitalismo los pobres no pueden hacer ni más, no tienen dinero. Realmente la libertad, como dije, es hasta donde te llega el dinero que tienes en el bolsillo. La libertad es una ficción, porque no tienes cultura y no tienes dinero. Interesante, ¿no? Tienes que pagar la maestría, tienes que pagar el doctorado. Entonces, ¿de qué libertad se está hablando? Bien, hasta aquí lo que quería tocar del Estado. Para que no empecemos a decir, Cuba es una dictadura. Sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Es la clase obrera, los campesinos toman el Estado y
El caso de Cuba es un caso muy típico, muy atípico, ¿no? Porque como se dio la salida de las grandes burgueses hacia Estados Unidos, nosotros nos quedamos sin burgueses, sin médicos, sin técnicos, se fueron todos para allá. Entonces nosotros tuvimos que hacer casi todo de cero, ¿no? Y fue muy, pero aún así, nosotros tuvimos bandas en la sierra, matando maestros, matando gente. Pueden buscar ustedes ahí en internet, Conrado Benítez, un negro, 15 años. Lo asesinaron las bandas contrarrevolucionarias por estar enseñando a los campesinos a leer y escribir. ¿Por qué el capitalismo asesina a los maestros? Si quiere pueden buscar Águedo Morales. Son nombres que no podemos olvidar. Águedo Morales, un maestro cubano asesinado en Nicaragua. ¿Por qué lo asesinaron? Por estar enseñando a los campesinos a leer y escribir. ¿Por qué el capitalismo siempre se opone a los procesos de alfabetización? ¿Y por qué los países que intentan una revolución emancipadora, lo primero que hacen es una alfabetización y empezar a regalar libros? Lo que está haciendo Paco Ignacio Taibo. Y regala libros, y busca libros que sean cada vez de más acceso, que sean más fáciles. Y vamos a regalar libros. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder hacer ninguna cuarta. Sin educación no hay revolución posible, nos decía Fidel Lozano. Sin educación no hay revolución posible. Y le voy a hacer, antes de pasar allá al sistema electoral, le voy a hacer una anécdota que yo viví. Porque yo viví toda mi vida en Cuba hasta que me enamoré de una mexicana. Y tengo mis niños mexicanos cubanos. Anahuacas, digo yo, porque todos somos anahuacas. Yo soy un anahuaca taíno y ustedes son anahuacas zapotecas, mixtecas, guaves, chafín, quién sabe qué. Pero ustedes son cualquier cosa menos mexicanos. Los únicos mexicanos de este país son los del barrio de Tepito, son mexicas. Los demás tienen que ver a qué cultura pertenecen. Imagínense, si se despertaran los tlaxcaltecas viendo que a sus descendientes les llaman mexicanos, se infartan, se mueren. Entonces yo soy un anahuaca taíno y ustedes son anahuacas también. Pero quería hacerle yo esta anécdota para que entiendan lo que es libertad. El campo socialista se hunde en el año 1990-91, cuando se produce el desmerengamiento de la Unión Soviética. Cuba perdió más del 80% del comercio. Para que vean el impacto que aquello tuvo en nosotros fue terrible. Yo estaba entrando a la universidad. No había corriente, no había comida, no había nada. Aparecieron enfermedades que no conocíamos. La gente perdía la vista por falta de vitamina, no había carne. Y la poca carne que había, el Estado la guardaba porque como las escuelas cubanas trabajan 8 horas y los niños comen en la escuela, entonces la carne era para los niños de preescolar, para los niños de primaria. Y entonces los de la universidad comíamos arroz con azúcar y arroz con leche y sopa de arroz. No veíamos la carne por ningún lado porque la carne estaba en los jardines infantiles, estaba en las primarias, ¿no? Y se empezaron a cerrar las fábricas y las industrias porque no había materia prima. A ver, compañeros, las vacas no dan leche si no comen pienso. Eso de que la vaca da leche, así no, eso no es así. Para que las vacas den leche, para que tomen leche los 10 millones cubanos, tiene que ser vacas que tengan una alimentación especial. Y para que las gallinas pongan huevos, necesitan un tipo de alimentación. Una gallina que ande por ahí comiendo hierba y maíz, no te va a poner como una gallina de estas que están preparadas para eso. Entonces, nosotros perdimos la producción de huevos, la producción de carne, la producción de leche, todo se vino abajo. Se empezaron a cerrar las fábricas y las industrias y los trabajadores se iban para la casa con el 60% del salario. La inflación se disparó. Las cosas se pusieron carísimas en una vida. Y en medio de aquella crisis, Fidel dijo, no, un discurso eso que Fidel daba que te ponía a temblar, ¿no? Te levantaba el ánimo. Nos dijo, se puede cerrar cualquier cosa menos las escuelas. Podemos cerrar lo que sea menos las escuelas. Y entonces dijo esta frase, sin educación no hay revolución posible. Fíjense, compañeras y compañeros, sin educación no hay revolución posible. Y para que ustedes, y échenle número, los médicos que hoy nos entregaron las 5 vacunas contra el COVID, fue los niños que en el 90 no les cerramos las escuelas. No vayan a pensar que los médicos los trajimos de la luna ni de Marte, ni un carajo. Fueron esos niños que no les cerramos las escuelas, que no les cerramos las posibilidades de estudio. Esos niños hoy nos entregaron a los viejos las vacunas contra el COVID para que no nos matara el pinche COVID de una vez a todos. Porque Fidel nos dijo, sin educación no hay revolución posible. Para que entiendan la enorme importancia y el enorme papel de la sección 22 y de los educadores mexicanos, a mí me preocupa que se posicionen contra la cuarta T. Me preocupa porque digo, ¿será que no ven la totalidad de lo que está pasando y están ahí
¿no? ¿Por qué? Porque sin educación este proceso histórico no va a avanzar. Y ojalá yo me equivoque. Ojalá yo me equivoque. Pero vienen para México. Por lo que yo veo y lo poco que sé, se está preparando todo el ambiente para darle un mazazo a México. Porque a ellos no les alcanza. Su crisis no alcanza con Venezuela. Su crisis no alcanza. Su crisis es profunda. Le dije hoy a un compañero, le dije, fíjate, Trump está encerrado en su propia cárcel. Trump está tratando de resolver la crisis del capitalismo con unos recursitos por aquí y por allá. La crisis del capitalismo no tiene solución. No sé si se va a producir una guerra civil en Estados Unidos, no sé lo que va a pasar, pero el colapso de los Estados Unidos es inevitable. Él no va a poder recuperar la hegemonía que ha perdido. Y yo les decía ahorita, me dicen los compañeros que me duele que perdimos, entraron en Vietnam, la guerra duró 10 años, salieron corriendo con el rabo entre las patas, ¿sí o no? Entraron en Irak, 20 años, salieron corriendo con el rabo entre las patas, ni siquiera se quedaron con el petróleo de Irak. Entraron en Afganistán y salieron corriendo con el rabo entre las patas. Se metieron en Cuba y salieron corriendo con el rabo entre las patas. Se metieron en Nicaragua y al final los derrotamos y retomamos la revolución nicaragüense. ¿Qué ganar, compañeras y compañeros? Esto fue una escaramuza. Para ellos ganar tienen que derrotar al ejército bolivariano y esa pelea no la van a querer echar. Y además tienen que derrotar a la milicia bolivariana y una bola de viejos ahí con fusiles ya viejos que se van a morir y prefieren morirse en una batalla que morirse en una cama. Porque si yo tengo que escoger dónde me voy a morir, yo prefiero morirme en un combate contra el imperialismo que morirme ahí diabético en una cama con una pata por partida, cortada. Ellos no van a querer pelear con esa gente. Tienen que dominar al pueblo venezolano. Tienen que cambiar toda la estructura burocrática del Estado. Compañero, ese Estado se está construyendo hace 25 años para servirle al pueblo. Y ellos quieren un Estado para que les sirva al imperialismo. Eso no se cambia en 5 minutos. Nos quieren hacer creer que todos los venezolanos son unos traidores. Eso es mentira. La enorme mayoría del pueblo venezolano está con su gobierno, con su presidente. Ellos no pueden derrotar ese país. No tienen cómo derrotar ese país. Eso no fue una derrota, esto fue una escaramucita de la que van a salir derrotados. Porque ya los cubanos vivimos, cuando metieron preso a los 5 héroes prisioneros del imperio y Fidel dijo, volverán y los tuvieron que regresar. Los compañeros los condenaron a 3 cadenas perpetuas en los tribunales de Estados Unidos y los regresaron. Fidel lo vio vivo, no había muerto Fidel cuando regresaron. Y Fidel dijo, volverán. Y volvieron. Se robaron a Elián y Fidel dijo, volverán. Volvieron. Ellos no tienen. ¿Cómo? Bueno, ya me fui por otro lado, pero es que el contexto está lejos. Entonces, como sugerencia a todos los que estamos en este diplomado, no podemos estar reproduciendo en las redes nosotros la idea de que hay una derrota, de que estamos tristes. No, 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 no. Aquí lo que hay que estar diciendo es, estamos en la victoria, no van a poder ni con el pueblo de México, ni con el pueblo de Venezuela. Ya no van a poder controlar a los países al sur del río Bravo. Lo más que les queda es construir un Milei ahí, esa cosa bárbara y grotesca que tienen ahí los argentinos, que en cualquier momento lo sacan a patadas. No vayan a pensar que los argentinos están muy felices con la cosa esa que ellos pusieron. Es lo que les queda. Bueno, ahora voy a comparar los dos sistemas electorales de Cuba y Estados Unidos para que entendamos cómo se organiza el Estado en una parte y en la otra. Primero, voy a decir las semejanzas. Primera semejanza, en ambos países se celebran elecciones de todos los niveles, nivel nacional, provincial, municipal. En Cuba somos nación, provincia y municipio. Hay elecciones en ambos países, porque ya no digan más que en Cuba no hay elecciones. Sí hay elecciones. Segundo, en ambos tienen una estructura bicameral de organizarse. En el caso de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano rector del Estado. La Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano rector del Estado, y el Consejo de Estado, que es más ejecutivo que la Asamblea Nacional. Porque en Cuba, a diferencia de México y Estados Unidos, que ahí se pasan los congresistas todo el año haciendo sus leyes, en Cuba la Asamblea Nacional no trabaja todo el año. Los compañeros que están en la Asamblea Nacional no cobran por ser políticos. En Cuba cobran el salario que ellos se ganan. Mi hermana mayor, que ya está en México, con mi sobrina que está haciendo un doctorado en la UNAM, ella fue diputada, fue Asamblea Nacional.
¿Quiénes son los que conforman la Asamblea Nacional en Cuba? Bueno, les voy a dar algunos nombres que ustedes conocen. Silvio Rodríguez ha sido miembro de la Asamblea Nacional. Entonces, cuando la Comisión de Cultura se reúne, ahí está Silvio, ahí están los grandes escritores. Y Silvio no le pagan por político porque Silvio tiene su dinero. ¿No? Entonces, los médicos, un médico sale elegido y va a la Asamblea Nacional. ¿No? Entonces, él se lleva su salario de médico cirujano cardiovascular. Va a la Asamblea Nacional cuando convocan a la Asamblea Nacional para discutir leyes. Se pasa 15 días discutiendo leyes, las aprueban y después se regresa a su hospital a operar gente, que esa es su función. No está todo el tiempo ahí, ni cobra por eso, y tampoco manipulan plata. El dinero no lo anda, ellos deciden para dónde, papá, pero ellos se regresan y después la estructura económica se encarga de ejecutar todas esas obras. Pero los diputados, que es como le llamamos nosotros, no son congresistas, son diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, no tienen secretarios a los que les paguen 50,000 pesos, no tienen choferes, no tienen carros, no tienen nada de eso que tienen aquí. Tiene función, es un médico, es un ingeniero, es un abogado, es un artista, es un deportista. Se acabó. Y se va a la Asamblea Nacional en el autobús. No se va en no sé, alguno tendrá carro como Silvio, ¿no? Pero no es algo que sea que el Estado le dé un carro y le ponga un chofer a un diputado o a la Asamblea Nacional. Esto estoy explicando para que se entienda que ya la organización estructural del gobierno en Cuba no está sostenida en el lucro económico, como dicen, y las riquezas de Fidel Castro. ¿De dónde chingado va a sacar las riquezas de Fidel Castro? Él no tiene dónde tomar el dinero. Fidel no puede decidir sobre el dinero, ni tomarlo, ni decir, el dinero va para mí o para eso. Él no tiene esa función. Está fuera. De hecho, el presidente Fidel y ahora Díaz-Canel ni siquiera puede designar embajadores. Eso no está en sus funciones, como acá, que llega a un cargo y quita y pone, ¿no? Y cargos de confianza. En Cuba eso no existe. Ahí no hay cargos de confianza. Usted es rector y es rector por su currículum o por su recorrido. Y cuando cambia el primer secretario del partido, usted no lo puede cambiar nadie. No lo puede mover nadie. A usted solo lo mueven si usted comete un error, un delito, o lo promueven, o lo demueven porque ponen a otro. Pero no es que cuando cambian los líderes, cambia toda la estructura. No, eso en Cuba no es posible. Ellos no tienen cómo hacer eso. No hay manera de que ellos puedan hacer algo como eso. Si hay corrupción, cuidado, no me vayan a malentender, si hay corrupción, pero técnicamente habría que explicar cómo es que se, y no me vamos a meter en eso. Entonces, en los dos hay una estructura bicameral. Estados Unidos tiene pues el Congreso, la Cámara y la Cámara de Representantes o el Senado. En ambos países se vota con un voto secreto cuando se emite en ambas naciones. Y en ambos países hay una edad límite para votar. En el caso de Cuba se vota a los 16 años y es voluntario. En el caso de Estados Unidos se vota a los 18. También en Estados Unidos es voluntario. Esas son las semejanzas. Ahora quiero establecer las diferencias entre los dos sistemas políticos. Cuba, primero, es un sistema socialista. Si quiere, pónganle comunista, no nos da miedo. Y aclaro, compañeras y compañeros, que en el mundo hay solo 5 países comunistas. Venezuela no es comunista. Nicaragua no es comunista. Los 5 países comunistas son, se los voy a mencionar de una vez para que los anoten. Ya lo tengan por ahí. Cuba, estamos hablando de Cuba. China, Corea, Laos y Vietnam. ¿Cuál es la primera característica entre ellos? Que tienen un solo partido, el Partido Comunista. No hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos. Hay un solo partido. El Partido Comunista de Laos, el Partido Comunista de Cuba, el Partido Comunista de China, el Partido Comunista de Corea. La democracia capitalista hay muchos partidos, Oribe, bastantes. PRI, PAM, POM, PUM, PIM, PAM, PA, todo lo que tú quieras, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros decimos, no, aquí hay 2 partidos, no son tantos. El partido que defiende la justicia hacia el pueblo y la bola de partidos que defienden los intereses. Y cuando esa bola de partidos que defienden intereses están en peligro, se unen, como aquí, que se unen el PRI, el PAN y el POM para votar por sus, ¿no? Y entonces por acá se une el PT y Morena.
¿no? A veces se cuela algún otro por allá, y es interesante, pero que quede claro que para nosotros esto no... En Estados Unidos, por ejemplo, si quieren un ejemplo muy concreto, Obama en el 2015 firmó una resolución de esos que firman los presidentes declarando a Venezuela un enemigo estratégico de los Estados Unidos, y Obama pertenecía a un partido. Y Trump ejecutó la intervención a Venezuela. O sea, Obama declara a Venezuela enemigo y Trump le interviene. Son lo mismo. Los dos partidos son lo mismo. Como ya expliqué lo que es el Estado, ustedes se dan cuenta que la función de los partidos simplemente es canalizar los intereses del Estado. Y el Estado capitalista es el Estado en el que la clase oligarca, la clase burguesa, se impone. ¿No? Entonces, pero es una diferencia que tenemos que reconocer. Los partidos comunistas no aceptan el pluripartidismo. Y el partido, además, en los países comunistas, estos 5 países que dije, el partido además es el Partido Comunista. Y Partido Comunista significa un partido marxista, leninista y en el caso de Cuba, martiano. Eso hay que tenerlo claro. El Partido Comunista de Cuba es martiano. Profe, ¿y eso qué significa? Que el unipartidismo en Cuba es histórico, no tiene que ver solo con el socialismo, porque Martí, que fue el que organiza la guerra contra España, no sé si han oído hablar, tienen que haber oído hablar de Martí porque Arno lo cita cada rato, uno de los pensadores más importantes del siglo XIX, prócer de la Revolución Cubana. Cuando a Fidel lo apresan y le preguntan quién es el autor intelectual de todo esto que tú has querido hacer, él dijo, José Martí. Él lo dijo yo, no, dijo Martí. Estamos aquí peleando por las ideas de Martí. Bueno, Martí creó un solo partido, no creó 2, ni 3, ni 4. Uno, el Partido Revolucionario Cubano. Y la idea de Martí era que el Partido Revolucionario Cubano organizara la lucha contra España y esto es importante, compañero, y la liberación de Puerto Rico. O sea que ya la Revolución Cubana en su origen martiano es internacionalista. Para los que ahora están diciendo, ¿y por qué los cubanos murieron defendiendo a Maduro? Porque la Revolución Cubana nace como una concepción de que patria es humanidad. Es una idea martiana, una línea clara de Martí. Patria es humanidad. La revolución no es para Cuba. Nosotros estamos defendiendo ideas que pertenecen a la humanidad, no nos pertenecen a nosotros. Martí crea un solo partido con Baliño. Las casualidades de la historia que son hermosas y nos permiten a los cubanos construir estas construcciones ideológicas, ¿no? que también sostienen a la revolución. Esta persona que funda el Partido Revolucionario Cubano con Martí es la misma persona que funda el Partido Comunista. Martí muere en el 95, en combate. Y Baliño no muere, y Baliño en el 1922, creo que en el 22 o 25, no recuerdo exactamente la fecha, funda el Partido Comunista con Julio Antonio Mella. Julio Antonio Mella, que es el fundador del Partido Comunista de Cuba, es asesinado en México. Las relaciones de Cuba con México son muy profundas, muy antiguas. Entonces, en Cuba, la tradición del cubano es un solo partido. Compañeros, entiéndanme con mucha ternura, porque ustedes le tienen miedo a eso porque ustedes tienen acá la historia del porfiriato y la no reelección como una historia que marca la construcción de la identidad del mexicano, y el mexicano tiene tendencia a decir, los pinches cubanos no cambian de partido, y lo primero que la mente los dispara es para Porfirio Díaz, ¿no? Aquel señor que tuvo en el gobierno, ¿no? Y que, bueno, ya la historia a ustedes se la caben más que yo. El partido único cubano no es el partido del Porfirio, es el partido del pueblo de Cuba, el partido de los pobres, de los campesinos, de los humildes. Y otra cosa que tienen que poner ahí cuando hablemos de las diferencias, ¿no? En Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. En Cuba, el Partido Comunista de Cuba. Ahora, en los países capitalistas, los partidos proponen a los candidatos y los candidatos van a competir porque son sistemas presidencialistas.
En Cuba, el Partido Comunista de Cuba no propone candidatos. Eso le va a romper la narración a toda la gente. No, que en Cuba. A ver, en Cuba, cuando hay elecciones, el partido se retira de la elección. El partido no propone. Oye, pues ¿de dónde sale la gente de la Asamblea Nacional? Pues si el partido no propone. A ustedes les es difícil porque ustedes llevan toda su vida con partidos que se organizan para proponer candidatos, ¿sí o no? Y candidatos que compiten por la presidencia. Cuba no es un sistema presidencialista. A Cuba el presidente lo elige la Asamblea Nacional. Nosotros elegimos a nuestros representantes en la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo lo eligen, Miguel? Dime cómo lo eligen, porque si no hay partido. Ah, muy bien. Lo más bueno que hemos encontrado es que la gente se reúne en el barrio y propone a sus candidatos. Y de las propuestas de los barrios, le llamamos circunscripción. Digo barrio para que ustedes me entiendan. Circunscripción. Un municipio tiene varias circunscripciones. Se reúnen esas circunscripciones y proponen los representantes para el gobierno municipal. ¿Sí? Proponen los representantes para el gobierno municipal. Para la asamblea municipal, no para el alcalde. No hay un hombre en Cuba compitiendo por la alcaldía contra otro. No, 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 no. Estamos proponiendo quienes nos van a representar en la asamblea. No hay competencia. Eso tienen que en Cuba no hay competencia en la elección. Por tanto, cuando el pueblo va a votar, nosotros tenemos dos formas: o marcas cruz en cada uno o marcas una cruz que dice voto por todos, que todos vayan. Porque en Cuba la elección lo que hace es aprobar el sistema socialista. El pueblo respalda el sistema cuando sale a votar. Cuando tenemos más de 80% de participación en las elecciones, sabemos que es el 80% de la población aprobando el sistema electoral nuestro, que no es un sistema electoral competitivo. Tú no vas a ir allí con tu dinero a ver a quién tú compras para que vote por ti. Eso no es posible. Lo que se pone son tu foto con tu currículo, tu foto con tu currículo. Ahí la carota tuya con tu currículo. Y la gente va a ir, va a leer tu currículo, es doctor, es cirujano, bam, 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 bam. Es la catadura moral de la persona lo que determina la elección y no la cantidad de plata que tiene en el bolsillo. Lo digo así porque les pido, por favor, que me pongan un ejemplo de un pobre muerto de hambre que haya llegado a ser senador en Estados Unidos. No, nadie. En Estados Unidos, para acceder a esos cargos hay que ser de plata, de dinero. También en México. Eso está cambiando con la cuarta T. Ahora es que están llegando estas muchachitas y estos jovencitos en México que tú ves, ¿no? Estos jovencitos que a mí me encantan. Tienen una preparación, ¿no? Pero están tiernitos. Ahí están, ¿no? Me gusta porque hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Entonces, en Cuba el partido no elige, no vota, no participa de la elección. ¿Cuál sería la diferencia entre los objetivos de la elección? Que en Estados Unidos la elección es competitiva. En Cuba el mecanismo de la elección, o diría, la elección es un mecanismo de participación, de legitimación del socialismo. La elección en Cuba no es una alternancia en el poder político. En Cuba no hay alternancia en el poder político. Y anoten ahí para que ya se quite la discusión. En la constitución cubana está escrito que en Cuba no se puede cambiar el socialismo. Está en la constitución. Cuba es socialista por constitución. Está en la Carta Magna y nadie lo puede cambiar. Vaya, para que esté claro. No existe ni siquiera la lejana posibilidad de que aparezca un capitalista por ahí queriendo competir por el puesto de Miguel Díaz-Canel o de Fidel Castro. Eso no es posible. Nuestra sociedad no se organiza de ese modo. Tenemos otra concepción de la democracia. Democracia es el pueblo eligiendo a sus representantes para que esos representantes resuelvan sus problemas y no para que llenen sus bolsillos. Punto. Se acabó. Se acabó la discusión. Bien. Entonces, hay una diferencia importante en la selección de los candidatos. Los candidatos en Cuba son elegidos en asambleas abiertas. El pueblo de a pie levantando la mano.
las candidaturas en Estados Unidos, los partidos seleccionan los candidatos mediante elecciones primarias o convenciones. Y los candidatos realizan campañas proselitistas, intensivas, gastando grandes recursos para convencer o para manipular o para engañar a la base votante. Entonces pueden poner como diferencia, la elección en Cuba es muy austera, la elección en Estados Unidos es toda una campaña de gastos millonarios a ver quién se queda, porque ese que se quede pues al final va a repartir mucho pastel. Tipo de voto, en Estados Unidos se elige uno entre varios. En Cuba, como dije, el votante puede seleccionar a todos, o a algunos, o anularla. No hay y hay, de hecho, la contrarrevolución cubana participa en las elecciones, va y lo que hace es poner una cruz, lo pone abajo el socialismo, que se muera la dictadura, esas cosas que ellos dicen las ponen en la boleta y ya nosotros contamos, decimos, bueno, tenemos aquí no sé, un 15% de gente contra el sistema y tenemos un 85% de gente. Y listo, se acabó. Pero que tú me digas a mí que la oposición cubana puede elegir un candidato para que llegue a ocupar la silla presidencial, eso no va a ser posible. Eso no está como posibilidad porque el sistema electoral cubano no funciona así. Pueden colar porque pueden elegir, si toda una circunscripción quiere elegir a un gusanito, lo eligen y el gusanito llega a ser diputado. Pero un solo gusanito no puede votar una ley. Necesitamos que todo el país se vuelva contrarrevolucionario para que la asamblea se llene de diputados. Es muy complicado. Para la contrarrevolución cubana es complicadísimo porque el pueblo cubano en su mayoría es un pueblo que respalda al socialismo. A pesar de todo lo que se dice, no quiero yo meterme en ese tema. Estoy aquí comparando los sistemas políticos, yendo a las cosas que pude buscar. Elección del jefe de Estado. Los ciudadanos en Estados Unidos votan por electores que están comprometidos con un candidato. Quien gana en un estado se lleva todo, o casi todos sus votos electorales para competir a nivel nacional. En Cuba no. En Cuba la Asamblea Nacional, elegida previamente, es la que elige entre sus diputados al presidente de la República y al primer ministro. Pero fíjense, anoten ahí, para ser presidente hay que ser elegido diputado. Porque la gente me pregunta, ¿por qué Fidel fue presidente tantos años? Digo, porque lo elegían de diputado. Era fácil para Estados Unidos. ¿Tú quieres que Fidel no sea presidente? Vete allí a la circunscripción donde está Fidel, porque siempre estaba en la misma. Y dale $1 millón a cada uno para que no voten por él. Y ya no puede llegar a la asamblea. Y si no puede llegar a la asamblea, no puede llegar a ser primer ministro. Listo, se acabó. Pero cuando el que elige es el pueblo de a pie, levantando la mano, a mí no me tocó porque yo no soy de esa circunscripción. Yo soy Holguín y Fidel era diputado por Santiago de Cuba, la ciudad héroe, ¿no? Entonces Fidel salía elegido por Santiago de Cuba. Yo soy de Holguín. Yo votaba por otros compañeros, no por compañero Fidel. Estoy tratando de ir despacio para que entiendan las grandes diferencias entre los dos sistemas electorales, que no son iguales. Entonces, el financiamiento electoral en Cuba no existe financiamiento privado ni campañas costosas. La propaganda se limita, como dije, a las biografías, a las fotos en lugares públicos. Se acabó. En Estados Unidos hay campañas financiadas por donaciones privadas, comités de acción política. Desde el año 2020 aprobaron ciertos fondos públicos para partidos. Es extremadamente costoso llegar a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a participación y abstenciones, en Cuba, históricamente, la participación en las elecciones es superior al 85% de la población votante. La abstención es muy mal vista, muy baja. O sea, en Cuba la oposición vota, va a votar. Nos levantamos, hacemos fila el día y votamos. Y cuando cierra el colegio electoral. Y otra cosa interesante que quiero que vean, que quiero que aprendan.
del caso cubano. Lo que yo estoy diciendo lo pueden contrastar en las redes. Ustedes ponen elecciones en Cuba y ponen imágenes y van a descubrir que en Cuba la urna la cuidan siempre dos niños, de primaria o de secundaria. Dos niños, uno a cada lado, niña y niño. Pueden ser dos niños o dos niños. Y usted vota y echa la boleta y ellos te saludan. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en Cuba tenemos la idea de que los niños tienen que cuidar la votación porque es su futuro. Ellos tienen que velar que no haya fraude. Ellos están ahí cuando se cuenta. Es su país. Son sus diputados. Es su elección. Y ellos son los encargados de cuidar la limpieza de la elección y de la gusanera. Siempre está chingando con eso. No te vas a encontrar en Cuba que se robaron una urna. No. A robarse una urna hay que empujar a unos niños, ¿eh? Te agarran y te van a meter a la cárcel. No se pierden las urnas, no hay boletas repetidas. A ver, ustedes mismos piensen, ¿para qué se van a robar la urna? ¿Quién quiere ser diputado? Mi hermana fue diputada. Cuando salió me dijo, ni una más. ¿Por qué? Porque tenía todo el trabajo que implica y además ella era doctora en filosofía, tenía que trabajar en la universidad, trabajar en sus doctorados. Decía, no dormía. O sea, esos 5 años fueron los 5 años donde dejó de escribir porque ella se tenía que sentar en la casa en la noche para que llegara la gente con sus quejas. Fila y quejas y ella no. Y al otro día ir a ver, tenía que ir para el trabajo y salir del trabajo para ir a ver oye, esta queja que no hay agua, pon el agua. Así, pues, es un servicio, pues. Es un servicio. No cobras por eso, vas a tener el mismo salario. Lo que sí tienes es reconocimiento. Lo que sí tienes es el reconocimiento de tu comunidad. Porque todo el mundo ya te conoce. Pasas y todo el mundo dice, ahí va la diputada, pura, ¿cómo está? ¿No? Y como somos un país como aquí no, que la gente se lleva tan bien, entonces van a la casa y te llevan un pastelito, porque ya te haces, ¿no? Te haces conocer. Eso es lo único que trae el reconocimiento moral del pueblo al que tú estás sirviendo. Pero un peso no te vas a poder echar en el bolsillo, lo que te vas a echar es muchísimo trabajo. Eso no pasa en el sistema electoral del capitalismo, porque en el capitalismo la gente lo que está peleando es plata. Y si alguien aquí me dice que no, le pongo el ejemplo de Alito Moreno. Y no quiero yo dedicarme a ese señor. Lo que quieren es dinero. Lo que quieren es corromperse. Lo que quieren es sus privilegios. Porque ese señor no está pensando ni en el pueblo, ni en los pobres, ni en los campesinos. Ese señor está pensando en sus intereses personales. Y ese señor representa toda una clase política mexicana que sigue todavía ahí, molesta y molesta y molesta y molesta para quitar a Morena y poner a quién. Ponerse ellos para defender sus propios privilegios. La ideología subyacente en ambas elecciones. En el caso de Cuba, nosotros enfatizamos lo que sería la democracia participativa, la soberanía popular, la unidad en torno a la revolución. En el caso de Estados Unidos se enfatiza la elección libre entre alternativas, la división de poderes, los derechos individuales, incluido el de oposición política. Por eso, con toda razón, dice, es que en Cuba no hay derechos, es que en Cuba... sí, compañeros, tienen razón. Nosotros no tenemos la libertad política que tienen ustedes. En Cuba tú no te puedes hacer un partido y decir, bueno, yo voy a hacer mi partido, yo ahora voy a quitar a Castro de ahí. Eso tú no tienes cómo hacerlo. Eso lo más que puede hacer en Cuba es irte para Miami y empezar allá. En Cuba es un país socialista. Y está diseñado para que el socialismo no nos cambie nadie. Nosotros no vamos a jugar a las elecciones para que nos quiten la revolución, nos quiten el socialismo, nos quiten la educación, nos quiten la medicina, nos quiten la salud, nos quiten el deporte, nos quiten la dignidad y nos pongan a servir al bárbaro de Trump. Jamás haríamos eso. Vaya, para que entiendan cuando hablan de Cuba, yo entiendo que tú dices que en Cuba no hay libertad, pero no me digas que en Estados Unidos hay libertad. No me digas eso. Dime que en Estados Unidos tampoco hay libertad. Porque ¿qué libertad tenía esa señora que mataron a tiros en la cara a esa madre de tres? ¿Qué libertad tenía de ella de expresar su posición política en contra de la extracción injusta de migrantes? ¿Qué libertad tenía? La asesinaron. La mataron ahí. No va a pasar nada. El presidente ya justificó al asesino.
¿Qué libertad tiene un pobre trabajador norteamericano de llegar al gobierno de los Estados Unidos? Ninguna. ¿Qué posibilidad real tiene de llegar a formar parte de la Cámara de Diputados un trabajador, un campesino, un pescador en los Estados Unidos? Ninguna. Ese es el gobierno de los poderosos, de los anidelados. Y llega el presidente y lo primero que hace es buscarse de asesor a Elon Musk, que no estudió política, que no estudió, que no tiene ninguna preparación, pero es el hombre más rico del mundo y él se lo buscó de asesor y se inventó ahí un puesto y se lo dio y el hombre empezó a hacer sus desmadres. Eso es lo que nosotros queremos para Cuba. No, nosotros no queremos eso para Cuba. No, nosotros jamás queremos regresar. Ya nosotros tuvimos eso, pero nosotros no vamos a regresar. Entonces lo que digo es, está bien, en Cuba no hay libertad. Se limita la libertad política en función de la justicia. En Estados Unidos tampoco tienes libertad política y tampoco tienes justicia. Está más jodido. Porque no tiene ninguna de las dos. Como yo lo estoy explicando aquí. Ya ahorita vamos a discutir. Cuba tiene un sistema no competitivo, una participación masiva. Estados Unidos tiene un sistema altamente competitivo, pluralista, basado en la confrontación, con una bajísima participación de la población en las elecciones. Ahora, cuando se habla de democracia, yo pregunto, ¿qué país es más democrático? ¿Dónde la gente tiene la voz para decir el otro? ¿Dónde? Bueno, aquí que cada quien saque su propia conclusión. Este es el primer encuentro. Acabo de comparar a Cuba con Estados Unidos, Norteamérica. Sí. El próximo fin de semana quiero comparar a China con Japón. No con Estados Unidos, porque ya hablé de Estados Unidos, no voy a, ¿no? Pero quiero comparar a un país comunista con otro. Quizás agarre Corea, porque hablan tanta basura de Corea. Hortensia, en Corea tú te casas y cuando te casas el Estado te da una casa regalada. No la tienes que comprar. Para que tengan una idea de lo que es el socialismo. La casa te la da. Pero bueno, eso va a ser para otro fin de semana. Hasta aquí lo que yo quería compartirle hoy a todas y a todos. Les doy las gracias por estar aquí. Me encantó que estuvieran aquí. Gracias por permitirme estar con ustedes. Le doy la palabra a Tapén. Hoy empecé sin presentación. ¿Quién sabe qué pasó? No sé si Tapén está por ahí para ir organizando la participación de los compañeros. Adelante, Tapén. Eduardo, creo que tienes tu micrófono apagado. A ver, ¿sí me escuchas? Ya te escuché. Cierra la grabación, Miguel, para voy a la segunda parte de...